Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro segmento de SCH, Sociedad, Cultura e Historia, en Orilla y Media TV, el cual pueden encontrar, por supuesto, también en redes como YouTube, Face e Instagram. Hoy vamos a abordar un tema que fue, y tal vez sea, uno de los comodines del nuevo gobierno nacional, lo público. Ese rechazo a lo estatal, ese desprecio, como dijo Javier Milei, todo lo que se pueda privatizar se privatizará. Pero como es una persona que se mueve exclusivamente con sus emociones, dice una cosa y hace otra, coloca a una persona en el estrellato y después la baja, se autopercibe anarcocapitalista, pero sus primeras medidas son pragmáticas. Ahora está calmo, pero se enfurece por cualquier cosa, lo aman, lo odian. Hay una nueva y profunda grieta sin lugar a dudas. Así que vamos al video. No digo que estén perfectos, pero para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, por ejemplo, que cuando no anda la fábrica se la cierran la persiana y los echan. Por el tiempo que también tienen, 4 horas frente a la jornada laboral obligatoria de 8 horas para cualquier trabajador. Frente a la suerte también, y bueno, porque siempre fue así, está bien que sea así, de 3 meses de vacaciones frente a trabajadores que tienen vacaciones mucho más reducidas. Por el esfuerzo que hemos hecho de dotar a nuestros alumnos de netbooks, ¿cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios y nunca tengamos que hablar de qué pasa con los pibes que no tienen clases? Esto es lo que yo quiero cambiar de la cultura. Hemos repartido casi 2 millones en una inversión extraordinaria del Estado, casi 2 millones de netbooks a docentes y alumnos para mejorar los procesos educativos. Por eso yo les pido la colaboración y fundamentalmente la reflexión de los valores que representan, sobre todo porque son los valores de la escuela pública. Creo que nunca un presidente, una presidenta, nos destrató en breves minutos como fue la expresidenta Cristina Fernández, a toda la comunidad docente de la República Argentina. Con este breve y muy claro mensaje, el 1 de marzo de 2012, Cristina vino a colocar el moño a las políticas públicas en educación, que habían comenzado en el 2007, con la creación de la Ley Nacional de Educación, durante el mandato de Néstor Kirchner, y que colocaba al Estado y la escuela como los grandes garantes del derecho a la educación de niños, jóvenes y adultos. Una intromisión por parte de esta ley exagerada del Estado, y un sinnúmero de teorías para poner en prácticas, que terminó asfixiando de una manera tóxica el rol de la escuela en la sociedad. Una propuesta mesiánica realmente, donde la escuela era y es la responsable directa de que el derecho a la educación del niño, joven y adulto se efectúe en todas sus dimensiones, y con una frase que quedará como el resumen de esta etapa educativa y que todavía seguimos padeciendo. La escuela arbitrará los medios para que el derecho a la educación se cumpla. Con este tirón de orejas de Cristina, guriciándonos a todos los trabajadores de la educación, nos hacía ver y notar que el Estado estaba haciendo todo lo necesario en materia de inversión, pero nosotros, cual imberbes inoperantes, no estábamos obedeciendo los mandos y encima exigiendo aumento salarial. ¿Qué es eso? Pero qué cosa será de Dios, qué poco sensible estos maestros, Dios mío. La escuela arbitrará los medios para que el derecho a la educación se cumpla. Y con esa frase, arreglátelas. Si venían computadoras, las escuelas debían arbitrar los medios para tener técnicos que se hicieran cargo del mantenimiento, software, hardware, todo. Arbitrar los medios para conseguir capacitaciones, arbitrar los medios para generar contenidos de acuerdo a la edad del alumno, etcétera, etcétera. Y así con cada cosa que llegaba.
Los laboratorios, las cajas con libros, los programas de ESI, de ambiente, de salud, de convivencia escolar, de inclusión, de inasistencia, de abandono, de alfabetización. Cada nivel tenía y tiene una parva de teorías para aplicar. Y por supuesto el lema que también hasta hoy genera un verdadero desastre. Todos pueden, todos. Todos pueden aprender, todos pueden leer, todos pueden hacer lo que desean. Que si no lo pueden hacer, ¿de quién es la culpa? Adivinen. La escuela arbitrará los medios para que el derecho a la educación se cumpla. En la actualidad hay un hartazgo de que nada sale bien. La escuela pública anda a los tropiezos y los resultados son pésimos. Hay una asfixia total, como decíamos, hacia las escuelas. Y a eso se le suma las problemáticas sociales de las familias que todas las semanas recaen en la escuela. Lo público hace aguas por donde se lo mire, salvo algunos lugares como la UBA, por ejemplo, donde en el CBC vos podés venir con toda la militancia pedagógica y política de los últimos 15 años que te van a decir, mire mijo, si usted no aprueba el CBC no va a poder continuar. O estudia o se estudia. Nadie está planteando, por favor, nadie está planteando una educación elitista ni meritocrática, pero aflojen un poco. Los docentes tienen las botas marcadas en los hombros de aguantar kilos y kilos de teoría, con una inversión paupérrima y con esos lemitas de la escuela arbitrará los medios para que el derecho a la educación se efectúe. Y todos pueden. Que a nadie convencen y los resultados están más que a la vista. Tanto caló la intromisión del Estado en el argumento, en este argumento que decía, que la inmensa mayoría de docentes con altos cargos del escalafón, y ni que hablar de los funcionarios, si le preguntan cuál es el problema de la educación, al salto le van a decir los docentes, la escuela. Hay una interpretación existencial de la clase media que voy a dar y que es la siguiente. Préstenme atención. La ontología quiere decir una teoría del ser. Vamos a dar una teoría del ser de la clase media. La clase media no quiere ser lo que es clase media. La clase media quiere ser clase alta. Y la clase media no quiere ser clase pobre, no quiere ser pobre, tiene terror a ser pobre. Este es un esquema existencial durísimo. ¿Por qué? Porque la clase media no quiere ser lo que es, no quiere ser clase media. Quiere ser algo que no va a ser nunca, clase alta, y tiene mucho miedo de ser algo que no es, pero puede ser, clase baja. En esta coyuntura, ¿qué hace la clase media? Bueno, cuando la derecha arroja a la clase media a la pobreza, la clase media se une a los pobres y larga esa consigna. Piquete, cacerola, la lucha es una sola. Entonces surgen los gobiernos populistas y la clase media está contenta hasta que recupera su nivel adquisitivo. Cuando recupera su nivel adquisitivo, la clase media se harta de los gobiernos populistas y se une a las clases altas, que es algo que quiere denodadamente. Cuando se une a las clases altas la vuelven a hundir en la pobreza. Y ahí entonces vuelve a reclamar a los gobiernos populistas. O sea, de este círculo realmente viscoso y vicioso, Argentina y América Latina tienen que salir de esto. Lo cual exigiría una decisión por parte de la clase media de ¿qué quiere ser? ¿Qué quiere ser? ¿A quién se quiere unir? Yo diría que tiene que reconocer que su destino está más cerca de las clases pobres de lo que cree, porque las clases altas gobiernan exclusivamente para ellas y si necesitan mandar a las clases medias a la pobreza, las van a mandar. En este extracto de Filosofía Aquí y Ahora, conducido por Juan Pablo Feynman, temporada 6, El consenso de Washington, Feynman aborda en breves minutos la identidad de la clase media y me sirve perfecto para hacer un paralelismo con los empleados públicos que eligieron a Javier Milei y más precisamente
el docente, el trabajador docente. Como expuse hace un rato, la escuela pública hace agua por todos lados. Los sueldos y el prestigio de los docentes en la misma dirección. El destrato por parte de una presidenta a nuestro trabajo. Es decir, que no solamente tenemos un debacle pedagógico, sino también docentes empobrecidos de una manera muy fuerte. Docentes que, por supuesto, no quieren ser pobres. Como bien lo dijo Feynman, no quieren sentirse que están ganando casi lo mismo que un plan social. No quieren ser planeros, por supuesto, nada más lejos. Quieren ser gente de bien. Consumir parecido a lo que consumen las clases altas. Comida, ropa, viajes, etc. Que su trabajo sea jerarquizado y se sienta con el privilegio de ser docente. Pero acá también viene a colación lo que dice Feynman con la ontología, la teoría del ser. Y es porque una persona, el porqué de una persona, en este caso un docente, trabajador, necesita sentirse con el privilegio de. ¿Por qué quiere acercarse a las clases altas? Siendo que las clases altas ciertamente lo desprecian, como la clase media desprecia a la clase baja. ¿Usted cree que no? ¿Se acuerdan qué opinan las clases altas cuando los docentes hacemos paro día tras día y que casualmente hemos tenido presentaciones judiciales? ¿Qué dice? ¿Qué piensa? Para garantizar el derecho a la educación. ¿Qué opina la clase media con respecto a los cortes de calle por los planes sociales? ¿Se entiende? ¿Me entiende? Entonces, ese docente, decíamos, no quiere ser del vulgo, no quiere ser planero, pero ¿por qué necesita de algo externo, como el dinero o el privilegio de algo para sentirse realizado? Bueno, porque posiblemente en esa persona falta la construcción del ser, el yo. Eso que posibilita que soy en cuanto no necesito del dinero o del privilegio para sentirme realizado. No necesito de un factor externo para ser. Es como aquel artista que vive de los aplausos, que necesita que lo aplaudan porque si no, no es nadie. La construcción del ser, cuando está completa, no necesita de lo material para ser. Sí, por supuesto, necesita de lo material para vivir en un equilibrio social, de acceso a la salud, la comida, la vestimenta, el esparcimiento, la cultura. Eso es otra cosa. El trabajador docente, al ser menospreciado por el Estado, al ser asfixiado en su trabajo, en su responsabilidad, con sueldos de pobreza, y si a eso le sumamos la falta de la construcción del ser, del yo, el resultado es una persona abatida socialmente y no tiene rumbos. Y busca los discursos esperanzadores a alguien que lo vuelva al lugar que cree o que él cree que tiene en la escala social. Esta breve explicación desde la psicología y la filosofía también es explicada en la destrucción del sentido de clase, es decir, de clase trabajadora y todo lo que eso conlleva. Cuando el domingo a la noche gana en el balotaje Javier Milei y dentro de ese 52% de los votantes son empleados públicos, docentes, trabajadores de la educación y que actualmente están sumamente contentos, eufóricos, incluso esa noche brindando porque ha ganado alguien que está en contra de lo público, que mira a lo privado como la solución para salir de esta crisis económica, lo privado como gente de bien. La antítesis del planero, del pobre mantenido por el Estado. Ese docente fue en busca casualmente de escindirse de su clase social para aspirar a donde está el privilegio y las clases altas. Ahora, el docente lo piensa, digamos, lo internaliza, lo sabe. Y yo estoy casi seguro que sí, pero nunca lo va a expresar, porque al fin y al cabo hay una cuestión moral que se avergüenza de pensarlo. Es imposible estar en la cabeza de cada uno, por supuesto, pero por la construcción cultural que tenemos, donde un título nos habilita prestigio, reconocimiento social y, por supuesto, dinero. Ante esto, el docente va en busca, entonces, de lo perdido. El desprecio a lo público de Javier Milei, lo parásito que significa el empleado del Estado para él, porque para pagarle a ese empleado hay que recaudar impuestos que salen de las ganancias privadas y quiere reducir eso al máximo.
Ese docente, que es empleado del Estado, en ningún momento se siente tocado en ese discurso. El docente asume sin problemas que Milei, cuando habla de lo público, está hablando del otro, del mantenido. No quiere ser empleado del Estado. No quiere ser el parásito que nombra Javier Milei. Por ejemplo, no te preguntás qué pasaría con vos. Sí, a vos. Vos que sos un empleado del Estado y él con un perfil a prescindir de vos. ¿Por qué pensás que sos tan diferente de un plan social en la propuesta de él? ¿Qué te hace especial de pensar que Milei te necesita? Igualmente, por supuesto, cada provincia tiene sus propios ministerios de educación y consejos de educación, como Entre Ríos. Cada provincia es autónoma en cuanto a lo público y privado, pero el punto es si las provincias adhieren o irán a adherir al programa de voucher de Javier Milei. El proyecto de Milei es que cada docente cobre un sueldo por la cantidad de alumnos que tenga la escuela, porque las familias recibirán un monto donde ellas elegirán dónde enviar a sus hijos, a sus hijas, de acuerdo al parámetro que la sociedad tenga de calidad educativa en cada escuela. El segmento de hoy es un ejercicio de pensamiento, nada más. Puedes estar de acuerdo o no, eso sí, yo equivocado no estoy. Mis argumentos son totalmente pensados tratando de atar todos los cabos de la realidad. ¿Qué hará Libertad Avanza con la educación pública? ¿Qué harán las provincias con respecto a Nación? ¿Se alinearán con el pensamiento y práctica anarcocapitalista o no? No lo sabemos. En la realidad nos irá marcando el camino. Todo puede pasar en esta Argentina que viene probando todo tipo de recetas para salir de esta crisis que al fin y al cabo, como lo dije siempre, nuestro país no tiene un problema económico, tiene un problema ético. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles en otro segmento de SCH, Sociedad, Cultura e Historia.